Mi trabajo final de graduación se titula Acciones para el fortalecimiento de la resiliencia urbana en la cuarta revolución industrial, el caso de la Aurora de Heredia en Costa Rica. Este trabajo final de graduación plantea una reflexión novedosa que vincula el concepto de resiliencia comunitaria con el concepto de la cuarta revolución industrial. Y a lo largo de la presentación los voy a llevar por un recorrido a través de la historia de la comunidad de la Aurora para explicarles por qué plantear acciones de resiliencia comunitaria es clave para la integración de las comunidades en el proceso de cambio y transformación que implica un cambio de paradigma de una nueva revolución industrial. En este sentido, el trabajo final de graduación plantea una visión original, ya que trasciende del concepto de resiliencia comunitaria en el sentido de control y mitigación y desastres, y lo aplica a un cambio impulsado por la ciencia y la tecnología. En este sentido, la investigación gira en torno a la pregunta: ¿qué acciones contribuyen al fortalecimiento de la resiliencia urbana en el caso de la Aurora de Heredia en el contexto de la cuarta revolución industrial? El elemento fundamental para poder contestar esta pregunta radica justamente en la selección de la comunidad de estudio. Y esto porque la historia de la comunidad está estrechamente vinculada con el empleo, con los cambios y las transformaciones que a nivel país los diferentes modelos económicos han significado para el acceso al empleo y también la oportunidad de acceso a vivienda en el sentido social. De aquí se deriva entonces el objetivo general, que es analizar la empleabilidad de la comunidad de la Aurora de Heredia dentro del contexto de la cuarta revolución industrial, de modo que facilite la proposición de acciones para la integración de dicha comunidad a esta revolución. ¿Por qué la empleabilidad? Por lo que les decía anteriormente, la constitución de la Aurora como comunidad está atravesado completamente con la opción y la alternativa a la obtención de un empleo, y no solo de un empleo, sino también de una oportunidad de vivienda. En ese sentido, entonces, analizar la empleabilidad de la comunidad no es una visión limitada de su historia, sino es entender su constitución. De aquí se derivan los objetivos específicos que versan alrededor de caracterizar a la comunidad sociodemográficamente y en el periodo de tiempo desde su fundación hasta la fecha, en busca de aptitudes que le permitan adaptarse a esta revolución, determinar los perfiles de los empleadores pertenecientes al régimen de zona franca que se localizan a los alrededores de la comunidad para entender la constitución del nuevo mercado laboral. Y a partir de aquí, pues el producto más importante es la propuesta de este trabajo final de graduación, que es la proposición de acciones para el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. En ese sentido, vamos ahora a contextualizar la comunidad de estudio. La Aurora es una ciudad urbana que se ubica en la provincia de Heredia, que está a 10 kilómetros de la ciudad capital de San José, en Costa Rica. Y recorrer la historia de esta comunidad o recuperar ese relato nos lleva a partir de hitos importantes que están estrechamente vinculados a el desarrollo económico del país. Entonces voy a hacer primero ese recorrido y enlazarlo con también eventos sociales pues que marcan el futuro y la historia de la comunidad. Debo remontarme a un periodo previo de la fundación de la Aurora para hablar de el proceso de transición de Costa Rica como un país meramente agrícola, cuyo sector agrícola era el principal empleador, y un estado benefactor en 1950, que era el principal interventor en todo lo respecto a vivienda y una inversión pública, ¿verdad? Cuando se da la caída del estado benefactor, viene una nueva transición a un modelo de sustitución de importaciones, y este modelo se caracteriza por un recambio agrario que nos lleva a la industria textil
y tiene un periodo de auge en 1980. En 1980, la industria textil se convierte en uno de los más importantes empleadores del país y en ese contexto, la empresa Casino es un elemento muy importante para la comunidad de La Aurora, ya que esta empresa de capital costarricense se funda en la comunidad y se constituye como una de las principales las principales industrias y fuente de empleo de la zona. La comunidad debe enfrentar otra transición producto de cambios en la economía, donde se da el declive de la industria textil y se pasa a un nuevo modelo económico que es el de la promoción de exportaciones. En este modelo encontramos como hecho clave justamente el auge de la industria médica, ¿verdad? En ese sentido, tenemos una industria médica que se caracteriza por también una industria de manufactura, siendo esta una manufactura más especializada que la requerida por la industria textil. Posterior a este cambio, el siguiente hito que va a marcar la historia de la comunidad es justamente la llegada de Intel en 1999, y la llegada de Intel significa el paso o representa o es un hito para justamente la llegada de las tecnologías digitales y una empresa que trae consigo una inversión que responde a otro modelo económico que es el de regímenes de zona franca, ¿verdad? Y con él justamente un nivel de especialización mucho más alto. Entonces estamos viendo un proceso que nos lleva desde el sector primario al sector secundario a el sector de la economía de servicios, y un cambio que implica cada vez más un nivel de especialización mucho más alto en términos de las capacidades que deben tener las personas para poder insertarse en el mercado laboral. En este contexto, y viéndolo desde la perspectiva más actual, las áreas de promoción de inversión que son prioritarias a nivel país y obviamente se manifiestan en la comunidad son las tecnologías digitales, la realidad virtual, la ciberseguridad y las ciencias de la salud. En este sentido, estamos viendo justamente una inversión que se alinea con las tendencias a nivel mundial en el sentido de la cuarta revolución industrial. Ahora, la otra línea por la que es muy importante caminar en relación con la comunidad es entender que se fundó en 1975 y se funda como un convenio entre el Banco Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo para resolver una situación de vivienda que en el país estaba en un contexto de crisis, donde esto determina que hay una desarticulación entre lo que es la vida económica, el desarrollo económico y las políticas sociales. Entonces, la comunidad encuentra en ese momento, en 1975, una oportunidad laboral y se convierte en mano de obra para la industria creciente textil, pero es una comunidad que debido a una ausencia de planificación urbana no cuenta con servicios básicos, la comunidad debe organizarse para fundar la escuela y tienen problemas de abastecimiento de agua, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué es importante retomar? De nuevo, los dos conceptos de resiliencia y la cuarta revolución industrial. ¿Cómo? La Aurora de Heredia es una comunidad que en este momento no es, la cuarta revolución industrial no es algo azaroso, es producto de una evolución, es producto de un proceso, y un proceso del que es parte desde las revoluciones anteriores que la preceden y sobre la que asienta sus avances, ¿verdad? Los avances de las revoluciones anteriores son las que permiten la situación y el avance en la cuarta revolución industrial. Por ese lado tenemos ese concepto, y por otro lado, pues el de resiliencia urbana. El de resiliencia urbana, si tomamos en cuenta el estado actual del conocimiento, debemos revisar
que es un concepto que ha evolucionado desde una perspectiva solamente de mitigación de desastres a poder ser parte de un concepto dinámico, donde se entiende que las ciudades son entes complejos que deben estar preparados y ser conscientes de sus vulnerabilidades ante el cambio. Entonces, aquí tenemos una línea del tiempo donde podemos evidenciar cómo, por ejemplo, desde los gobiernos locales, quienes son los que deben tomar el liderazgo con respecto al concepto de resiliencia, se han planteado programas para operacionalizar el concepto y que no sea algo teórico, sino que se conviertan en programas de manera vivencial, donde se apliquen los elementos del marco Sendai de mitigación de desastres a experiencias concretas, donde se pueda analizar la resiliencia comunitaria desde el concepto de desarrollo humano y sostenibilidad. Esto, evidentemente, es la base de cómo se abordan ambos conceptos en este TFG. Y entonces vamos a referirnos a la Revolución 4.0 y a la resiliencia urbana en el sentido teórico. ¿Cuáles son las ideas principales que cabe destacar? Bueno, como les había dicho anteriormente, la Revolución 4.0 es una revolución que tiene sus bases en los avances previos de las revoluciones que la preceden. Tenemos que analizarla no solo desde su carácter disruptivo, sin que eso sea minimizarlo, pero tenemos que entenderla desde su proceso evolutivo. ¿Para qué? Para que exista una reflexión que nos permita realmente plantear acciones en las cuales la comunidad pueda encontrar una narrativa donde integrarse y participar del proceso de transformación. ¿Y cuál es el riesgo más importante? ¿Y qué nos dicen los autores que es el riesgo más importante ante la cuarta revolución industrial? Un vacío histórico sobre la comprensión de los avances y los legados concretos de la ciencia y la tecnología. ¿Y a qué se debe este vacío? Este vacío se debe sobre todo a lo que dice la Universidad Autónoma de México, a una mitificación de la ciencia que la hace ver como una fuerza exógena sobre la cual las comunidades no tienen un margen de acción. En ese sentido, es importante rescatar las palabras de Schwab, que bueno, es la persona que acuñó el concepto de Revolución 4.0, y del historiador Harari, donde reconocen que hay un gran potencial dentro de las tendencias y los avances científicos de la cuarta revolución industrial para que sirvan de herramienta para potenciar el desarrollo de las comunidades. ¿Y esto cómo? Bueno, entendiendo dos elementos importantes y entendiendo tal vez, dando un ejemplo sencillo, por ejemplo, tenemos la inteligencia artificial. Si nuestra principal preocupación es tener un pensamiento binario de si es positivo o es negativo, vamos a perder el potencial que tiene justamente de impulsar el entendimiento y el procesamiento de información con respecto a cómo las comunidades pueden organizarse políticamente de una manera más eficiente para atender las necesidades locales y responder a los desafíos que tenemos como humanidad. En este sentido, entonces, voy a describir y a definir el otro concepto que es el de resiliencia urbana. Entonces, desde esta investigación y desde el desarrollo comunitario, vamos a entender la resiliencia urbana como una propiedad de la comunidad, como una capacidad de los actores sociales para afrontar cambios y como un proceso dinámico de construcción de capacidades centrado en el mantenimiento y la consecución de un fin. Entonces, tenemos la resiliencia como una propiedad que está presente en la comunidad, como un proceso que debe ser evaluado en función de las vulnerabilidades y la realidad cómo se desarrolla, y como una finalidad para tener una comunidad más equitativa.
En este sentido, la metodología de la que parte esta investigación es una metodología de carácter exploratorio y de enfoque cualitativo y humanista. Utiliza las herramientas de revisión bibliográfica, entrevistas semiestructuradas y historias de vida para justamente entender y contar el relato de la comunidad desde los significados que tiene para las propias personas que ahí habitan. Las preguntas orientadoras se relacionan justamente a las preguntas de Echeverry et al., que son uno de los principales autores que han operacionalizado el concepto de la resiliencia comunitaria. Y estas preguntas son claves porque nos permiten reflexionar sobre cómo estas acciones van a poder realmente plantear y contribuir al fortalecimiento de la resiliencia. Y para eso, y para que tenga, y para que responda a los elementos de la definición, tenemos que pensarla en términos de propiedad, proceso y fin. Entonces, tenemos que cuestionarnos quiénes determinan qué es un sistema urbano, la resiliencia de quiénes es priorizada. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de proceso o de consecución de objetivos. Si se prioriza la resiliencia para un grupo en particular, ¿qué significa esto para todo el sistema? Entonces, partiendo de esas preguntas orientadoras, voy a compartir con ustedes los principales hallazgos que se desprenden de justamente las historias de vida de las personas de la comunidad. Las personas que participaron de los relatos de historia de vida fueron seleccionadas intencionalmente para que reflejaran la diversidad de realidades que constituyen a la comunidad. Entonces, en ese sentido, voy a abordar preguntas claves que se hicieron de forma común para poder notar cómo, a partir de ese relato, podemos identificar cómo algunos grupos quedan excluidos del sistema, cómo también las mismas personas reflejan aptitudes para poder adaptarse a todos estos procesos de cambio. En ese sentido, por ejemplo, cuando le pregunté a cada una de estas personas qué los trajo a la Aurora, hay un factor común, y el factor común es la posibilidad de vivienda. Es haber encontrado unas facilidades para obtención de crédito, de bono, para poder tener una vivienda propia. En ese sentido, por ejemplo, Eliezer, Herl y Moisés y Miriam nos evidencian la Aurora de los años 80, la Aurora del auge de la maquila textil. Pero en este momento podemos también evidenciar cómo, por ejemplo, estas 4 personas que no cuentan con estudios universitarios ni estudios de colegio completos, empiezan a encontrar grandes desafíos para poder integrarse a los cambios del empleo en la comunidad. Y es así como, por ejemplo, Eliezer, que trabajó durante 11 años en la casino, administrando el servicio de la cafetería, al cerrar la empresa, debe abrir un servicio de catering para poder seguir trabajando. En ese mismo contexto, tenemos a Moisés y a Miriam, que están en el mismo periodo de tiempo, pero ellos tienen que enfrentar un factor de exclusión aún mayor que el de la formación académica, porque son nicaragüenses. Entonces, por ejemplo, Miriam y Moisés nunca consiguieron un trabajo en la Aurora. Debieron siempre ir a trabajar a San José. ¿Y esto por qué? Porque al preguntarle, por ejemplo, a Moisés, si siendo técnico y teniendo varias formaciones técnicas en mecánica y en otros ámbitos, ¿cómo podía él integrarse o encontrar un empleo? Él decía, es que para mí ir a Lina era un sueño, porque para eso había que tener papeles. En ese sentido también podemos ver otros momentos de la historia de la comunidad en el relato de André y Yamil, que pertenecen a una generación más joven, y sí se integraron a los trabajos de la Aurora de la industria de servicios, ¿verdad? Y cuentan, al preguntarles sobre qué los trajo a la comunidad, ya son personas que
Yamil nació aquí, nació en La Aurora, y Andrea migra de Zarcero a La Aurora, pero se vinculan, ¿verdad? Se vinculan a la comunidad desde el sector de servicios. Sin embargo, es muy interesante entre estos relatos destacar, por ejemplo, el de Daniel y Carol, que son personas que vienen a la comunidad de afuera. Los dos son de Cartago, Carol es de Turrialba, Daniel es de Cartago Centro, y son las personas que tienen las mejores condiciones de empleo en comparación con todos los anteriores. ¿Y esto por qué? Porque cumplen con un perfil que es particular. Por ejemplo, Daniel tiene formación universitaria, es economista, Carol es ingeniera, y claramente pues responden justamente a la evolución de los perfiles que les estaba describiendo anteriormente. En ese sentido, ¿qué podemos evidenciar? Al hablar con Marco, que es el director del Colegio de La Aurora, puede evidenciarse como, por ejemplo, solamente 11 de los 111 estudiantes de la promoción de quinto año aplican a las universidades públicas. Y eso también se evidencia cuando uno le pregunta a las otras personas, a Herley, por ejemplo, cómo se ven sus hijos y los hijos de sus vecinos. Dicen, es que hay que enamorarlos del estudio. Hay que enamorarlos del estudio y que vean en el estudiar una forma de obtener algo que, aunque dure más, puede ser más gratificante. En ese sentido, tal vez lo que nos dice estos relatos es que al no poder integrarse la generación de sus padres al encadenamiento y a las oportunidades laborales, porque hay un recambio, pero no hay una formación y no hay una política social que les permita adquirir las aptitudes o las capacidades que puedan vincularse a la realidad del empleo, hace que entonces esa oportunidad de estudio, que es muy valorada por sus padres, no se refleja a la hora de la siguiente generación. ¿Por qué? Porque ese significativo no necesariamente a través de esa formación o el intento de acceder a esa formación pudo encontrar una herramienta de movilidad social. Ahora, para responder al siguiente objetivo, que es determinar los perfiles de los empleadores, vamos a tomar como referencia dos elementos claves. Uno, los resultados del seguimiento de la condición laboral del 2014 al 2016. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos en evidencia? Tenemos que las carreras que presentan un mayor nivel de ingreso, un menor subempleo y una mayor relación entre lo que se estudia y el puesto que ocupan las personas, son las carreras de ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, y en el sentido de las ciencias sociales vemos cómo, a pesar de que guarda poca relación, la carrera de economía pues es la que tiene las condiciones más favorables, ¿verdad? Y por otro lado, vamos a tomar en cuenta el relato y la entrevista a Carol Rodríguez, que es directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Hewlett Packard, que es justamente una empresa que se ubica en la comunidad de La Aurora y que representa también justamente la línea de inversión de la cuarta revolución industrial. ¿Qué es lo que hace un Centro de Investigación y Desarrollo? Pues el Centro de Investigación y Desarrollo genera los avances tecnológicos de ingeniería de punta que se van a ir al mercado en 4 años. Empieza desde la conceptualización del producto hasta la patente. ¿Y qué es el relato? El equipo empieza con 4 ingenieros y a partir de un encadenamiento de diferentes actores del Sistema Nacional de Innovación, se recibe apoyo del MISIT y se puede becar a más ingenieros para que puedan traer el conocimiento del Centro de Investigación en Estados Unidos para convertirse en el centro que es hoy. Tiene 200 ingenieros, ingenieras, y además Costa Rica en este momento hace todos los procesos de conceptualización y patentes de los circuitos integrados
en un proceso que les tomó 11 años. Adquirir ese conocimiento tardó un proceso de 11 años, pero en este momento ese grupo ya tiene el conocimiento necesario para poder tener patentes costarricenses. ¿Cuál es el desafío cuando le pregunto a Carol cómo puede integrarse la comunidad mejor a la cuarta revolución industrial? No hay suficientes personas graduadas en ingeniería para que ocupen esos puestos. Y eso implica que eso en términos de una oportunidad que mayoritariamente está siendo ocupada por personas que son ajenas a la comunidad y llegan a ocupar esos puestos de trabajo, ¿verdad? En ese sentido, es importante destacar cómo entonces la comunidad tiene una oferta, y una oferta que requiere un altísimo nivel de preparación, pero no existe una integración entre los empleadores y una construcción de capacidades que llegue a las personas de la comunidad. Y eso porque el rezago que se evidencia desde que las personas al salir del colegio que pertenecen a esta comunidad no están continuando su formación académica para llegar a ese nivel de especialización. Entonces eso nos relata que al igual que las generaciones pasadas que no se integraron y no hicieron el paso de la industria textil a la de servicios de manufactura médica, a la de la cuarta revolución industrial, pues tenemos un ciclo, ¿no? A partir de entonces, ya habiendo entendido cuál es la situación o cuál es la condición actual de la comunidad, se plantea la propuesta de esta investigación y se hace basado en estos objetivos. Construir una descripción del estado actual de la Aurora desde la perspectiva de los habitantes, abrir espacios para escribir narrativas que fortalezcan el tejido social fragmentado y plantear y proponer mecanismos para fortalecer la resiliencia. Se sustenta esta propuesta en los objetivos de desarrollo sostenible: 4, educación de calidad; 8, trabajo decente y crecimiento económico; y 11, ciudades sostenibles. En los objetivos del Sistema Nacional de Innovación, que es vincular actores del sistema, siendo la academia, la empresa privada y el sector público, para a nivel local fortalecer la resiliencia urbana. Y el Plan de Desarrollo del Cantón de Heredia 2012-2022, cuyo objetivo es el aprovechamiento de las alternativas de capacitación y empleo y el desarrollo de programas a nivel comunal para integrar las instituciones públicas y privadas y alinear la capacitación a la oferta presente en la zona. Se eligen entonces para esta propuesta participantes que representen diferentes actores sociales dentro de la comunidad y que trate de atender a las preguntas orientadoras que describí anteriormente, tratando de incluir a la mayor cantidad de personas que están dentro del sistema urbano. Entonces se toma en cuenta el colegio diurno, el colegio nocturno de la comunidad, las empresas en régimen de zona franca, y se plantean tres mecanismos principales: el de construcción de narrativas para justamente reconocer las particularidades de quienes componen la comunidad, construir sus visiones y fortalecer sus vínculos. Esto también de la mano de otro mecanismo que es el acceso a la información. ¿Y esto para qué? Para que las personas puedan contar con los insumos necesarios para poder darle sentido a los cambios que están sucediendo y que sea información oportuna y transparente, ¿verdad? Y de forma transversal va a estar el mecanismo de planificación estratégica. ¿Para qué? Para tener metas y objetivos claros que permitan concretar las acciones y que tengan una visión de plazos para priorizar las acciones más importantes sin dejar de atender las otras acciones, ¿verdad? Que se vean a lo largo del tiempo. Todas las acciones se conjugan en un resultado. Cada una de las acciones va a ser un insumo
para un proyecto de la autobiografía de la Aurora, que busca justamente hacer una narración en primera persona sobre la comunidad desde justamente las personas que la conforman. Y de esta forma, poder también evidenciar todas las realidades diversas desde una comunidad que es bastante particular. En ese sentido, cada uno de los mecanismos cuenta con 12 acciones y un responsable, y estas acciones pues todas van en el sentido de unificar lo que sucede en la cuarta revolución industrial al fortalecimiento de la resiliencia. En este sentido, entonces, tenemos, por ejemplo, como en el mecanismo de construcción de narrativas, siendo la Asociación de Desarrollo de la Aurora la responsable, se plantean las acciones como, por ejemplo, compartir las memorias de las personas de la comunidad, abrir espacios con las personas adultas mayores para que estas personas puedan dar una visión de recoger esa memoria histórica y también documentar toda esta información para que justamente sirva de insumo y que las personas puedan generar otro tipo de vínculos. Estas actividades estas acciones tienen actividades concretas que se vinculan justamente a plataformas también digitales para integrarse a un poco también las herramientas que son propias de esta revolución industrial. También tenemos entonces el Colegio Diurno de la Aurora, donde también hay que partir de elementos clave como es trabajar en el tema de proyectos de vida y explicar desde ahí el concepto de la resiliencia. En términos de las empresas de régimen de zona franca, es muy importante hacerlo a diferentes niveles. En el sentido de construcción de narrativas, ¿qué es importante? Es importante que dentro de la empresa de zona franca se vinculen los proyectos de responsabilidad social corporativa que ya existen para que impacten a la comunidad. Y para eso es primero importante que en los procesos de inducción de las empresas se reconozcan como parte de la comunidad en la que están insertas. Y como parte de esto también, que se vinculen y participen de las actividades que tienen los otros miembros de la comunidad. Por ejemplo, que se involucren en los procesos de las ferias científicas, que se involucren, por ejemplo, también con los colegios en términos de explicar qué representa o qué implica la cuarta revolución industrial y cuáles son las aptitudes y cuáles son las herramientas que les va a permitir eventualmente a estos estudiantes optar por uno de esos puestos. Y en términos de acceso a la información, pues es muy importante difundir incluso muchos de los insumos que ya están presentes, que simplemente no hay un hilo conductor que unifique el conocimiento que está en las zonas francas, el conocimiento que está en las universidades, que incluso también están en la comunidad, y que se comparta y se intercambie entre los diferentes actores. En el sentido del acceso a la información, también es muy importante que las personas tengan herramientas para poder identificar la calidad de la información que reciben y que también puedan entender cómo existen sesgos y cómo pueden haber diferencias entre hechos y opiniones, y que puedan también entonces cuestionar la información que reciben. En ese sentido, pues se vincula al colegio de la Aurora también al colegio nocturno, desde las particularidades que el mismo presenta, ¿verdad? Y se considera también en el sentido del análisis de resultados en relación cómo, digamos, cómo se puede unificar a un proyecto de vida, cómo podemos hacer que el espacio del colegio adquiera nuevamente un valor alto con las personas de la comunidad. Finalmente, a partir de todo el recorrido que hicimos, se pueden evidenciar entonces las siguientes conclusiones.
Primero, que en la comunidad se da un desarrollo enfocado al crecimiento económico y que se desarticula de cualquier otra parte social. Que la comunidad en realidad se concibe entre las personas principalmente como una comunidad dormitorio, donde el tejido social está altamente desintegrado, en donde hay una ausencia de articulación entre el Sistema Nacional de Innovación y el desarrollo comunitario, donde están todos los actores, pero la ausencia de esa articulación no permite que todas esas herramientas disponibles se ejecuten como herramientas para tener una comunidad más preparada y más equitativa y más resiliente. Y también existe una falta de planificación estratégica que también se sustenta en gran medida en un vacío de información, ¿verdad? Si uno le pregunta a las personas de la comunidad qué hacen las zonas francas, la respuesta es, no, es que para eso se necesita estudios. Lo que hacen ahí es muy complejo, hay que hablar inglés. Entonces ni siquiera hay un acercamiento porque desde el inicio las personas ya no se sienten parte de él. Y entonces, finalmente, en términos de las recomendaciones, pues lo que se recomienda es justamente vincular a la comunidad desde otros términos más allá del empleo y recuperar esos vínculos que tiene la comunidad que le permitan también reconocerse como parte y como dentro de sus diferencias que puedan tener un proyecto en común. Construir narrativas que representen la diversidad de personas que habitan en la comunidad para poder tener un desarrollo que sea más inclusivo. Explorar con mayor profundidad las percepciones de las personas de la comunidad en relación con el empleo y con la educación para entender el gran valor que tiene esta en la construcción de los sujetos y también pues como una herramienta de movilidad social. Y también informar a la población de manera clara sobre lo que implica este cambio para que puedan tener una oportunidad de integrarse. Finalmente, pues lo que se busca es trascender a la ejecución de estas acciones y que se conviertan en un plan y que justamente la resiliencia comunitaria se pueda vincular a todos los procesos de cambio y no solamente a una visión reactiva o desde la mitigación de desastres. Muchísimas gracias.